Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul lanza una declaración directa contra la nueva novia de Burak Özçivit. Una frase contundente que sacudió al mundo del espectáculo. ¿Crees que Neslihan aún siente algo por Burak o simplemente está defendiendo su lugar en la historia? Comenta abajo tu opinión. Todo ocurrió durante un encuentro casual con la prensa en las afueras de un centro comercial en Estambul. Neslihan Atagul, visiblemente sorprendida por las preguntas de los periodistas, detuvo su paso por un instante. Uno de los reporteros le preguntó sobre la nueva relación de Burak Özçivit, quien había sido fotografiado en actitud cariñosa con una joven rubia en Bodrum. La reacción de Neslihan fue inmediata y sin filtros: ella podrá intentar lo que quiera, pero como yo, jamás podrá ser. Mi lugar no se reemplaza tan fácilmente. La frase se viralizó en cuestión de minutos. Los titulares no tardaron en multiplicarse: Neslihan rompe el silencio, la ex lanza dardo a la actual y otros similares dominaron las redes. Los fans de la actriz se dividieron, algunos apoyaron su sinceridad, mientras otros consideraron que no debió hablar del tema. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Neslihan habló desde el corazón o desde el orgullo? Según fuentes cercanas a la actriz, esta frase no fue planificada. No pensaba hablar, pero cuando escuchó el nombre de Burak junto al de otra mujer, algo se encendió en ella. No lo ha superado del todo, afirmó una persona de su entorno. La reacción de Burak, por su parte, fue mucho más mesurada. En una historia de Instagram publicada horas después, compartió una foto junto a su nueva pareja con el mensaje: el presente es el regalo más valioso. La nueva novia de Burak, identificada por los medios como una modelo internacional llamada Lina, no ha dado declaraciones. Sin embargo, su cuenta en redes sociales subió de seguidores abruptamente tras el escándalo, y los comentarios no se hicieron esperar. Muchos la comparaban con Neslihan, y no faltaron los mensajes que decían: podrás tenerlo a él, pero nunca serás como ella. La relación entre Neslihan y Burak fue una de las más queridas por el público. Aunque su ruptura fue discreta, el público nunca dejó de relacionarlos. Ahora, con estas nuevas declaraciones, se reabre una historia que parecía cerrada. A veces el pasado regresa cuando menos lo esperas, comentó un periodista durante un programa de televisión. Y parece que eso es exactamente lo que está ocurriendo. En otro encuentro, a la salida de una gala benéfica, Neslihan fue nuevamente cuestionada por la prensa. Esta vez, su tono fue más reflexivo: no es que me moleste que él tenga a alguien. Todos seguimos adelante. Pero hay cosas que duelen. Y una de ellas es ver cómo intentan ocupar un lugar que no les corresponde. Una frase que resonó en el corazón de muchos de sus seguidores. Algunos comenzaron a usar el hashtag almohadilla como Neslihan para expresar apoyo a la actriz, mientras que otros pidieron respeto por la nueva relación de Burak. En cualquier caso, la historia ha puesto nuevamente en el centro de la conversación a dos figuras queridas del espectáculo turco. El revuelo no se detuvo ahí. Días después, en una entrevista exclusiva concedida a una revista de entretenimiento, Neslihan profundizó un poco más sobre sus sentimientos. Aunque trató de mantenerse firme y profesional, sus palabras dejaron ver una mezcla de nostalgia y vulnerabilidad. No me arrepiento de lo vivido con Burak. Fue una etapa importante en mi vida. Pero duele ver cómo algunas personas juegan a reemplazar capítulos que fueron reales con historias improvisadas. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos como una indirecta más hacia Lina, la actual novia de Burak. Algunos expertos en medios analizaron el discurso de Neslihan como una señal de duelo emocional no resuelto. Sus palabras no son solo celos, hay una herida que aún no ha sanado completamente, comentó la psicóloga mediática Yasemin Arslan en un programa de análisis televisivo. Mientras tanto, Lina sigue sin pronunciarse directamente, pero fue vista en varios eventos acompañando a Burak, luciendo segura, sonriente y aparentemente ajena a la polémica. En uno de estos eventos, al ser consultado por un periodista sobre las palabras de su expareja,
Burak solo respondió: lo pasado ya no me pertenece. Hoy vivo una nueva historia, y lo hago con respeto por todos. Una respuesta diplomática, pero que dejó a muchos con una sensación de frialdad. Algunos seguidores criticaron la postura de Burak, acusándolo de querer cerrar una historia sin darle el verdadero peso que tuvo. Otros, en cambio, elogiaron su madurez al no alimentar más el conflicto. El entorno de Lina ha comenzado a actuar con cautela. Fuentes cercanas afirman que la modelo se siente presionada por la constante comparación con Neslihan. Ella no quiere ser la que reemplazó a alguien, sino que su historia con Burak tenga identidad propia, aseguró una amiga cercana en Off the Record. A pesar de ello, el peso mediático de la expareja continúa eclipsando cualquier intento de establecer una narrativa nueva. En redes sociales, los debates no se detienen. Cada publicación de Neslihan o Burak se llena de comentarios cruzados, teorías de reconciliación y mensajes de apoyo o crítica. El hashtag #mi lugar no se reemplaza comenzó a usarse como lema por los fans de Neslihan, quienes consideran que su conexión con Burak fue única e irreemplazable. Incluso algunos famosos se sumaron al debate. Una colega actriz de Neslihan comentó en una historia: cuando el amor es verdadero, deja marcas que nadie puede borrar. No se trata de comparar, pero sí de reconocer lo auténtico. Aunque no mencionó nombres, todos interpretaron el mensaje como una defensa hacia su amiga. La historia ha dado paso a una especie de batalla emocional entre pasado y presente, entre nostalgia y renovación. Los seguidores de la pareja original claman por una posible reconciliación, mientras otros aceptan que las cosas han cambiado y que cada quien tiene derecho a rehacer su vida. Sin embargo, una última aparición de Neslihan volvió a encender la llama. Durante una entrevista en un programa de televisión, al ser preguntada si aún amaba a Burak, ella hizo una pausa larga, miró fijamente a la cámara y respondió: hay amores que no se olvidan, pero también hay dignidad. Y a veces, el amor se guarda, para no romperte más. Esa frase provocó una avalancha de reacciones. Los medios titularon: Neslihan deja claro que sigue sintiendo, entre el amor y la dignidad, puertas abiertas al pasado, y muchas más. La tensión narrativa entre lo que fue y lo que es se ha convertido en una telenovela real, vivida en titulares, entrevistas y reacciones del público. Mientras tanto, Burak parece decidido a seguir adelante. Fue visto tomando vacaciones con Lina en la Riviera Francesa, mientras Neslihan se enfocaba en nuevos proyectos cinematográficos. Pero las cámaras siguen atentas, y cada cruce de declaraciones, cada gesto y cada palabra puede ser una chispa más que reavive el fuego del pasado. ¿Será este el fin definitivo de esta historia o estamos ante el inicio de un nuevo capítulo? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro, es que el nombre de Neslihan Atagul y Burak Ozceğit seguirán ligados en la memoria colectiva de todos los que alguna vez creyeron en su historia. ¿Tú qué crees? ¿Debería Neslihan dejar el pasado atrás o está en su derecho de expresar lo que siente? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.